Bien, una vez más, entonces damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando. Seguramente se conectarán algunos más y también estará esto siendo transmitido en nuestro canal oficial de YouTube de la Iglesia del Nazareno DAC. Así que también esto se va a ver en diferido, esta grabación. Y quiero en esta oportunidad agradecer a nuestro pastor Manuel Banda, quien nos acompaña en esta noche para tratar esta temática del liderazgo desde la perspectiva bíblica. Hoy con un tema específico, el líder y el manejo de los conflictos. Quizás de manera general, porque es un tema muy largo, me imagino, muy amplio. Sin embargo, nuestro pastor seguramente nos va a dar los alcances generales de esta temática. Y quiero invitar a todos a que tomemos nota y los que están aquí conectados y los que se van a conectar por el YouTube, por favor, también tomen nota de cada una de las cuestiones que se van a dar en esta oportunidad, los conceptos. Vamos a orar y luego de ello le damos lugar a nuestro pastor que comparta la pantalla y pueda exponer este tema. Así que damos las gracias y oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu amor. Queremos en esta oportunidad encomendar este tiempo en tus manos poderosas. Señor, que esta exposición sea una exposición donde tú estés acompañándonos. Guíanos, dirígenos y protégenos. Y también seas tú guiando a tu siervo, el pastor Manuel Banda, con la exposición de este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, nos ponemos entonces a disposición del pastor Manuel Banda. Vamos a colocar acá de anfitrión a ver. Yo voy a hacer una especie de coanfitrión nada más. Muy bien. Adelante, pastor. Tiene Muy el bien. tiempo usted para continuar con esta exposición. Muchas Adelante. gracias, Pastor Eli. Muy buenas noches, amados hermanos, líderes en la Iglesia del Nazareno de Daniel Alcides Carrión, a los que estamos aquí a través de la plataforma Zoom, a los que se encuentran conectados a través de Facebook y YouTube. Bienvenidos a este tiempo y a este tema. Es para mí un enorme privilegio estar con ustedes y compartir el tema manejo de conflictos en el liderazgo. Amados hermanos, debemos de partir de la idea central de que cuando trabajamos siempre con personas, van a haber situaciones diversas y va a haber diferencias entre las personas. Así que de eso debemos estar siempre eh, pensando en estos aspectos que se puede presentar algún conflicto, aun cuando somos cristianos. A través de la palabra de Dios vamos a encontrar diferentes situaciones que nos ayuden a resolver también estos conflictos que se puedan presentar en el liderazgo o en el trato con las personas que en donde desarrollamos el ministerio. Por eso hoy quisiera iniciar dando lectura a la palabra de Dios y quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 9. Ahí están las bienaventuranzas. Entonces, si ya estamos ahí con la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en este versículo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué palabra, qué extraordinaria que nos dice aquí el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquellos que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero hay otro versículo que también quiero que podamos leer en esta oportunidad. Entonces, y se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué interesante, amados hermanos, poder mirar estos dos versículos
El Señor Jesús dice, bienaventurados, si eres un pacificador. Los pacificadores en plural, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero también nos advierte y nos dice, si alguien peca contra ti, hace algo contra ti, entonces nos da la pauta cómo solucionar los conflictos, cómo manejar los conflictos en el liderazgo. Permítame entonces también compartirles algunas ideas centrales de lo cual vamos a ir hablando a través de nuestras diapositivas para que podamos nosotros seguir la idea central. Hemos entonces dado lectura al versículo 5, perdón, el capítulo 5 de Mateo, versículo 9 y el capítulo 18 versículo 15. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Es interesante mirar estos dos versículos, porque al mirar estos dos versículos nos ayuda aun cuando el Señor nos dice que podamos ser pacificadores, podemos encontrarnos, amados hermanos y amados líderes, en situaciones de circunstancias donde podamos diferir con otras personas. Tarde o temprano, amados hermanos, aparecen algunos conflictos. Entonces, quiero dar algunos lineamientos en esta parte introductoria. El liderazgo cristiano, en primer lugar, está llamado a sembrar paz. Liderar también es sinónimo de escuchar, sinónimo de orientar y sinónimo de restaurar cuando se presenten los conflictos. El conflicto, amados hermanos, no siempre va a traer situaciones contradictorias. Si nosotros tomamos estas situaciones de conflicto con madurez espiritual, se puede convertir en una oportunidad para madurar y crecer, para seguir creciendo como hijos de Dios. Ahora, hay que recordar esto. La meta de un cristiano no es ganar una discusión. La meta de un hijo de Dios no es ganar, amados hermanos, la discusión a toda costa. La meta de un líder, de un hijo de Dios, es ganar a nuestro hermano para mantener de esta manera la unidad de la iglesia, como la palabra del Señor mismo nos lo recuerda. Por tanto, amados hermanos, un líder cristiano en primer lugar, no debe huir del conflicto, pero tampoco debe alimentar del conflicto. Un líder cristiano debe estar presto a resolver y manejar bien sus emociones. Muchas veces el conflicto se agranda, amados hermanos, cuando no manejamos bien las emociones como hijos de Dios. Debemos aprender a manejar los conflictos con sabiduría de Dios. También debemos llevarlos siempre en oración cuando se presente una situación de esta naturaleza, tener humildad, amados hermanos, en nuestro corazón para reconocer que nosotros también fallamos, así como otros pueden fallar, que nosotros también fallamos y poder recordar el gran mandamiento en las Sagradas Escrituras dado por el Señor Jesucristo. Cuando Él dijo en Mateo capítulo 22, el primer mandamiento es este: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo el Señor. Pero también nos dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Después de recordarnos que el principal mandamiento es amor, amar a Dios, nos recuerda también que el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, liderar también debemos recordar que al liderar debemos hacerlo con el amor de nuestro Dios. El liderazgo cristiano
es completamente diferente al liderazgo de personas que no conocen a Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que tener estas enseñanzas del Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por el otro lado, amados hermanos, el liderar no solamente es organizar diferentes tipos de actividades como los hay en la iglesia, no solamente también, amados hermanos, es tomar decisiones, no solamente es dirigir los diferentes ministerios. Gracias a Dios por el ministerio de cada uno, pero debemos tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que como hijos de Dios vamos a trabajar con personas y que a esas personas con las que trabajamos también debemos de amarlos, debemos escucharlos, debemos acompañarlos y debemos siempre hacerlo con la sabiduría de Dios. Recordemos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, amados hermanos, cuando trabajamos con personas, vamos a tener diferentes tipos de caracteres también. Eso hay que tener muy presente en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo. Pero todos esos caracteres y esas diferencias siempre deben ser dirigidas por el Señor para poder, como dice la palabra, mantener la unidad del Espíritu. Entonces, el conflicto debe enfrentarse, la primera idea fuerza, con madurez espiritual. Si estamos conscientes que al trabajar con personas, vamos a enfrentar diferencias, situaciones conflictivas, van a aparecer este tipo de situaciones. Debemos recordar, hermanos amados, también que el conflicto per se en sí mismo se debe tomar como un asunto, como un fracaso propiamente dicho. Más bien debemos de entender que a través de esas situaciones, Dios puede usar para que nosotros podamos seguir creciendo. Entonces, los conflictos muchas veces revelan las áreas en que necesitamos madurar, en que necesitamos crecer. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de entender esta verdad. El conflicto debe enfrentarse con madurez espiritual. Entonces, si lo hacemos de esa manera, debemos partir por reconocer el problema. Si cuando hay un problema particular, debemos partir por reconocer ese problema. Y cuando reconocemos ese problema, entonces debemos no reaccionar, hermanos amados, de manera negativa. Como decimos en idioma muy de la iglesia, ¿no? No reaccione en la carne, sino más bien en lo espiritual. Entonces, amados hermanos, esto es importante porque muchas personas reaccionan negativamente frente a un conflicto y muchas veces no miran el problema, sino que miran a las personas. Debemos entender que, si bien es cierto, es con las personas con las que tratamos, pero muchas veces son los problemas, los caracteres, los que hacen que podamos tener diferencias. Entonces, miremos el problema, ataquemos la situación problemática y no directamente a la persona. Como líderes, amados hermanos, debemos reconocer y esta situación problemática que puede estar causándose en la iglesia y debemos de afrontarlo con mucha sabiduría. No debemos dejar que se nos vaya de las manos una situación de esa naturaleza. Muchas veces, hermanos amados, cuando reaccionamos de manera negativa, la reacción negativa o la reacción en la carne es la que causa más daño que el mismo conflicto o que el propio problema. Entonces, amados hermanos, aquí hemos
eh, citado un ejemplo de ello. En Números 11:14, por ejemplo, miramos un ejemplo de liderazgo. Uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, Moisés. Él está liderando al pueblo, pero el pueblo comienza a quejarse, comienza a hablar mal de Moisés, comienzan a murmurar y comienzan a presionar fuertemente a Moisés. Él tiene una reacción. ¿Cuál fue su reacción? Es llevar todas estas murmuraciones, todas estas quejas delante del Señor. Entonces, en Números 11:14, la palabra del Señor dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo me es pesado en demasía. Es decir, él se había cargado tanto y entonces no descarga, hermanos, esa frustración con las personas, sino va y pone esto delante del Señor. El Señor, frente a esta oración, tiene una respuesta. Nosotros si avanzamos al versículo 16 y 17 de Números 11, vamos a encontrar la respuesta del Señor. El Señor le dice, reúne 70 varones de los ancianos de Israel y llevarán contigo la carga del pueblo y no lo llevarás tú solo. Qué importante es cuando no reaccionamos nosotros directamente con las personas, sino que reaccionamos, amados hermanos, poniendo las cosas delante del Señor. Dios nos va a dar sabiduría para seguir adelante, para avanzar en una situación de esta naturaleza. Otro aspecto fundamental que debemos recordar, hermanos amados, es que los conflictos, los problemas, si nos van a ayudar a crecer, entonces nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar nuestro corazón. No deje que su corazón se llene de amargura, de resentimiento, o que usted pueda actuar con inseguridad o con orgullo también. Cuidar el corazón para no actuar de esa manera, con inseguridad o orgullo. Eso le va a ayudar a crecer. Proverbios 4:23, uno de los textos extraordinarios de la palabra de Dios, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es fundamental, amados hermanos, que como hijos de Dios podamos entender estas verdades profundas de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos una situación problemática, un conflicto con alguien, de pronto comenzamos a guardar resentimiento, la molestia, la amargura en nuestro corazón. Eso no es bueno, amados hermanos. Debemos de poner eso en las manos de Dios. Debemos de poner eso delante del Señor para que de esa manera podamos realmente descargar todos esos sentimientos a veces negativos que pueden venir al corazón. Y además, amados hermanos, debemos cuidar no actuar con inseguridad. En el liderazgo a veces de pronto alguien puede estar cuidándome a ver si hay otro líder que quiere sobresalir, entonces de repente la inseguridad nos hace actuar de pronto de una manera negativa. No deje que eso suceda. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. La mies es mucha, los obreros pocos. Faltan obreros, hermanos amados, para trabajar en la mies del Señor. Es decir, en la obra del Señor, en la obra de Cristo, faltan manos para hacer la tarea. Así que no se siente inseguro, no sienta que su puesto puede estar en peligro. No, si el Señor le llamó, si usted está sirviendo al Señor, si usted ha puesto su vida al servicio de Dios, Dios tiene un propósito maravilloso. Y las personas que están a nuestro alrededor son, amados hermanos, compañeros de ministerio. Siempre lo voy a repetir, que otro líder no es el enemigo. El enemigo es otro. Se llama
Satanás. El enemigo, hermanos amados, es aquel que quiere destruir nuestras vidas, como dice las Sagradas Escrituras. El padre de mentira, el homicida, el que fue homicida desde el inicio. Entonces, no dejemos que por nuestra inseguridad, por nuestro orgullo, de pronto reaccionemos de manera inadecuada. Recordemos que nuestro corazón debe guardarse de esas cosas negativas, y si lo hacemos de esa manera, entonces, aun cuando hayan situaciones de conflicto, problemáticas, vamos a seguir adelante, vamos a crecer, vamos a madurar para la gloria y honra del Señor. Un corazón sano, en un corazón sano, hermanos amados, nunca va a haber divisiones, nunca va a haber situaciones para agravar los problemas, sino en un corazón sano, en un corazón del amor de Cristo está en nuestras vidas, siempre nos va a llevar a la unidad de la iglesia, al perdón, para que todo, como Cristo nos perdonó, podamos nosotros también perdonar. Recuerden, amados hermanos, la situación en el Antiguo Testamento también, cuando en Primera de Samuel capítulo 18 se narra la historia de Saúl y David. Saúl era el rey. David era el próximo rey que Dios había elegido, pero los celos y el orgullo de Saúl hicieron que quisiera matarlo. Cuando las personas en 1 Samuel 18, del 7 al 9, comienzan a cantar cuando él vence a Goliat, y cantan y danzan y se alegran porque David había matado a Goliat, el corazón de Saúl, inseguro y orgulloso, no reconoce esa victoria, sino que comienza a atesorar en él la inseguridad, los celos, y luego procura matar a David. No dejemos, amados hermanos, que estas situaciones puedan estar en nuestro corazón. Pongámoslo siempre bajo la mano del Señor y llevamos todos en oración todas estas circunstancias, y el Señor será el que nos ayude. Cuidemos nuestro corazón, hermanos amados, de competir, de celos, de envidia. Cuidemos nuestro corazón del orgullo, de creer que nosotros somos los mejores. Amados hermanos, como hijos de Dios debemos de saber que cada uno tiene su lugar en el reino de Dios y en la obra del ministerio. Entonces, amados hermanos, esto es importante. Si nosotros tomamos en cuenta esto, vamos a seguir creciendo. Eso nos va a llevar a la madurez espiritual. Otro aspecto importante de nuestra temática tiene que ver, amados hermanos, con lo que debemos nosotros hacer. Entonces, para manejar los conflictos en el liderazgo, en segundo lugar, debemos de tomar en cuenta que el conflicto debe resolverse con principios bíblicos. Amados hermanos, si nosotros aplicamos principios bíblicos para poder realmente solucionar los conflictos, nos va a ser más fácil. Vamos a poder mucho mejor abordar las situaciones problemáticas y dar solución a estas situaciones, a estos conflictos. Uno de los primeros principios es el principio del autoexaminarnos o del autoexamen. Tome nota de este principio. El Señor Jesús en Mateo 7, los versículos del 3 al 5, nos habla de una manera tan clara y nos dice, amados hermanos, que para poder sacar, dice, la
paja del ojo de nuestro hermano, hay que mirar primero nuestra viga. Esto es, amados hermanos, interesante en las palabras del Señor Jesucristo. Él está lógicamente usando una hipérbole para poder darnos a entender que a veces nosotros podemos tener más fallas que a quienes queremos juzgarlo, o que aquella persona que puede haber cometido algo en contra de nosotros. Es importante, antes de juzgar a alguien, antes de hablar de alguien, antes, amados hermanos, de tratar con alguien, mirarnos primero a nosotros mismos, autoexaminarnos. Resuelva los conflictos a través de estos principios. Autoexamínese. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué dicen mis acciones? El autoexamen. Autoexaminarnos es importante. El salmista no solamente se autoexaminaba, sino que decía, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Qué interesante, amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a mirarnos delante de Dios. Eso nos va a ayudar a que el conflicto no lo hagamos más grande del que debe ser, sino al contrario, podamos buscar una solución. Otro principio, amados hermanos, que debemos tomar en cuenta para solucionar un conflicto de manera bíblica es el principio del hablar personalmente. Muchas veces en la iglesia se presenta una situación de pronto y siempre comenzamos a hablar a las diferentes personas y de pronto el pastor pregunta y dice, pero ¿por qué están hablando esto a otras personas? Es para que oren, pastor. Y amados hermanos, así se va de pronto enterando todas las personas, pero no hemos sido capaces de hablar personalmente con la persona que de pronto nosotros tenemos alguna diferencia. Eso debemos dejar de hacer. La palabra de Dios nos dice, si alguien, como hemos leído al inicio, si tu hermano peca contra ti, ve estando él, tú y él solos. Hablar personalmente es lo más importante y es como el Señor nos dice que debemos solucionar los problemas, las circunstancias problemáticas o conflictivas que se puedan presentar. Otro aspecto, otro principio que no debemos dejar pasar por alto es hablar con amor. Es el amor, la base fundamental, amados hermanos. Ya hemos referido en Mateo 22, el gran mandamiento, el versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos amados, cuando se presente una situación de conflicto en la iglesia, acuérdese el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y eso implica también lo que nosotros decimos. Debemos de cuidar mucho nuestras palabras. Hable con amor siempre. Recuerde que también la palabra del Señor nos recuerda que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, amados hermanos, debemos de poner en práctica estos principios para solucionar los conflictos. Otro aspecto fundamental en la vida de la iglesia, otro principio a tomar en cuenta es que nosotros somos los que buscamos la paz. Bienaventurados los pacificadores. El líder cristiano, todo hijo de Dios, debe ser un hombre, una mujer de paz. Busque la paz
El principio del cristianismo es que somos hijos de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesús, no como el mundo lo da. Vivir en la vida cristiana es vivir buscando la paz. Y Romanos 12:18 nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. A veces, amados hermanos, de pronto hay personas que le pueden hacer problema, pero que sean ellos, que no seamos nosotros los que hagamos problema, no seamos nosotros los que busquemos el pleito, la pelea, porque nosotros debemos siempre buscar la paz. En cuanto de ti dependa, estad en paz con todos los hombres, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, estos principios nos van a ayudar a resolver las situaciones de conflicto que se puedan presentar. Si usted es un líder, entonces usted sabe de lo que estoy hablando. Y si está preparándose, pues aquí tiene principios para poner en práctica. Porque siempre que trabajamos con personas, recuerden que vamos a tener diferencias y vamos a resolver las situaciones a través de los principios de la palabra de Dios. Otro principio bíblico, hermanos, busque la unidad de la iglesia, nunca la división. Los hijos de Dios no somos de los que dividen, somos de los que buscamos la unidad. Efesios 4:3 dice la palabra del Señor que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, amados hermanos, los conflictos, las divisiones pueden, amados hermanos, ir en contra de la unidad de la iglesia. De ahí que nosotros, al poner en práctica estos principios eternos de la palabra de Dios, debemos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Esto qué significa, amados hermanos? Que como cristianos, como hijos de Dios, cuidamos la unidad de la iglesia. Cuidamos esa unidad por la que el Señor Jesús oró en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Así que, amados hermanos, debemos de cuidar la unidad de la iglesia. Eso no significa que no vamos a corregir si hay algo que corregir. No significa que no vamos a conversar con las personas si hay situaciones que no están correctas. Sí, pero siempre con amor, siempre de manera personal, como también dice la Escritura, considerándote a ti mismo. Entonces, eso debemos de poner en práctica. Y un sexto principio que debemos agregar, el principio del perdón y la gracia de Dios. No se olvide de esto. El Señor Jesús en la oración modelo nos dice, nos enseña a orar diciendo, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Y añade diciendo al final de la oración modelo de Mateo 6, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero quiero llevarles a Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Esta porción de la Escritura es maravillosa, amados hermanos. Nos ayuda a mirar qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, para poder aplicar a nuestra vida esta palabra de nuestro Dios. Miremos entonces esta porción de la Escritura de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la Escritura de la siguiente manera: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué tremenda palabra, hermanos amados, que nos deja el Señor. Qué profundo esto, amados hermanos. Así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Tal vez usted me diga en este momento, pastor, pero ni siquiera me ha pedido perdón. Pastor, pero de pronto sigue con esa actitud. Acuérdese de la gracia de Dios. Sigue de pronto con una actitud negativa a la persona. Entonces, pongámonos en oración. Oremos por las personas y acuérdese de la gracia de Dios. El perdón no es para el que lo merece. El perdón es el favor que uno no merece. Nosotros merecíamos la muerte y la condenación eterna. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte, pero también está escrito que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es gracia, amados hermanos. Entonces, cuando haya un conflicto entre los hermanos de la iglesia o de pronto con otros líderes, acuérdese, Cristo nos perdonó y nos perdonó por su gracia. Entonces, el perdón y la gracia deben ser nuestros consejeros, el camino que debemos tomar como principio, porque ese es el camino que el Señor nos mostró. Ahora, cuando nosotros miramos, amados hermanos, las Sagradas Escrituras, vemos que los grandes líderes tuvieron conflictos. Los grandes líderes en el Nuevo Testamento, y estamos hablando de los mismos apóstoles, tuvieron conflictos, tuvieron dificultades. Dentro de ellos, el apóstol Pedro con el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, pero el apóstol Pablo le habla directamente a Pedro, pero no para menoscabar su autoridad, sino más bien para corregir algo que no estaba correcto con el Evangelio que el Señor Jesucristo había enseñado. Esto es importante, esto es fundamental tomar en cuenta. No ataque a la persona, una vez más lo repito, ataque el problema, ataque la situación de conflicto. Entonces, cuando damos solución a ese problema, a esa circunstancia presentada, podemos también, hermanos amados, traer la paz, la unidad en la iglesia, en la congregación de la cual somos partes, o esas situaciones conflictivas que se han presentado, pues lo dejamos todo delante del Señor. Entonces, para, vamos a una tercera parte. El conflicto, hermanos amados, debe transformarse en una oportunidad para crecer. Si resolvemos los conflictos o el conflicto que se presente, primero con madurez espiritual, luego aplicamos principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios, entonces no buscando, yo voy a ser el ganador, sino que el que gane sea Cristo. Entonces, amados hermanos, la unidad de la iglesia se mantiene y estas situaciones de conflicto nos van a ayudar al crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros miramos que estas situaciones pueden convertirse, transformarse en oportunidades para crecer, alguien puede decir, pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se va a convertir en una situación para crecer cuando alguien me está haciendo algo? Hay que recordar uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, José. Todos conocemos la historia de José, pero quiero que podamos leer en Génesis 50:20. ¿Cuál fue el resultado?
¿Quién fue José? El hermano que fue vendido, el esclavo que fue acusado falsamente, el esclavo que fue llevado a la cárcel. Después de la cárcel, se convierte en el gobernador del imperio egipcio. Con todo eso, amados hermanos, alguien puede decir, ese hombre ahora con todo el poder que tiene, puede destruir todo. Pero las palabras de José fueron sorprendentes porque entendió, amados hermanos, la gracia de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida actuando. Dice en esta porción de la Escritura, vosotros pensáis mal contra mí, les dice a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien. Amados hermanos, entonces, para poder convertir una situación de conflicto en una oportunidad de crecimiento, promover el perdón y la reconciliación debe ser nuestra forma de actuar. Dios, amados hermanos, no es que Él sea el que propicie los conflictos. Como yo siempre también les digo, ¿no? No vayan a pensar que para que le vaya bien hay que vender a su hermano, ¿no? Eso no, solamente el Señor está diciendo, ¿no? Y aquí José está reconociendo que Dios, en medio de las circunstancias difíciles, Él puede glorificarse. Él puede cambiar una situación conflictiva, problemática, para traer bien, para hacernos bien. Cuando estamos en sus manos, hermanos amados, Él nos hace bien, Él nos guía por la senda del bien. Claramente José, ante sus hermanos, les dice, ustedes pensaron mal, pero Dios tenía un propósito con mi vida. Dios lo encaminó a bien. José había entendido que el camino de la venganza, el camino del conflicto, aun cuando sus hermanos actuaron de manera incorrecta, él decidió perdonar. Él entendió que había un propósito mayor que Dios usó en su persona, porque luego declara también, lo encaminó para bien, para preservar la vida de muchos. Así que, amados hermanos, José es un testimonio vivo de que en medio de los conflictos puede darse también la reconciliación. Y él perdona a sus hermanos, se reconcilia con ellos y puede mirar a su familia y a toda su casa con él, compartiendo, amados hermanos, siempre. Así que hagamos que las situaciones de conflicto sean transformadas, sean oportunidades para crecer, para avanzar en la vida cristiana. El líder cristiano, el Hijo de Dios, debe ser un instrumento de reconciliación. No eche leña al fuego, hermanos. Si usted echa leña al fuego, la llama va a comenzar a arder cada vez más. Así que el Señor nos ayude más bien para traer perdón y reconciliación. Y que el Señor sane cualquier herida que pueda haber en nuestro corazón. Debemos también aprender del conflicto para poder fortalecer el liderazgo y hacer que nosotros tengamos que ver o que otros tengan que ver en una situación conflictiva. Entonces debemos de aprender por qué se da esta circunstancia, qué ha pasado para que esto se torne de esta manera. Hermanos amados, un conflicto se va a producir de pronto. Ha habido una falla de comunicación. De repente, cuando dije algo, no expresé bien, no dije lo que quise decir, o de pronto la otra persona me entendió mal.
entendió algo completamente distinto. Eso tiene que ver con la comunicación. Otro asunto por la que se puede dar el conflicto y me puede ayudar a mi aprendizaje es cuando yo organizo algo. De repente la otra persona no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces no es en el qué hacemos, sino es en el cómo lo hacemos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en hacer evangelismo, ¿verdad? En la iglesia, pero no todos van a estar de acuerdo en la forma como usted haga el evangelismo. Y eso puede, para uno puede decir, pero bueno, pero si vas a evangelizar, hazlo. Sí, pero a veces puede traer eso mismo que estoy diciendo. Miren que es algo muy básico en la iglesia, pero puede generar conflictos. Y no es por el lo que hacemos, sino por el cómo lo hacemos. Porque cada persona puede pensar distinto a lo que vamos a hacer. Entonces, amados hermanos, así como eso, puede ser una falla en la comunicación, puede ser una falla en la organización, puede ser una falla en cómo lo hacemos o en la percepción del cómo hacemos algo. Entonces, esas situaciones, amados hermanos, debemos de mirar qué ha pasado para poder aprender, para poder solucionar. Y entonces, amados hermanos, para poder trabajar con nuestro carácter. A veces de repente, no me gustó cómo me dijo y yo reaccioné inmediatamente mal. Entonces de repente me doy. Yo pensaba que el del problema era el otro, pero del problema de pronto fui yo. Entonces, amados hermanos, cuando miramos eso más de cerca, nos damos cuenta que todavía necesitamos seguir aprendiendo. Recordemos que somos discípulos. El discípulo literalmente significa el que sigue a un maestro o el que está constantemente aprendiendo, el aprendiz. Entonces, amados hermanos, nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, avancemos en nuestra vida espiritual. Hagamos de las situaciones de repente conflictivas que se puedan producir una oportunidad para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Debemos también estar conscientes de esto, que no siempre la situación problemática se va a resolver inmediatamente. Pero saben, si nosotros buscamos de Dios, oramos delante del Señor y ponemos todo en las manos de Dios y solucionamos con un espíritu cristiano como hijos de Dios, entonces vamos a solucionar siempre los conflictos. Quiero decirles, amados hermanos, en conclusión, lo siguiente. El conflicto puede aparecer, pero la división debe evitarse. Eso debemos de tener muy claro como hijos de Dios. El Señor nos dice, recordemos una vez más, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puede aparecer un conflicto, pero nosotros debemos de evitar la división en la iglesia. El líder que tiene principios bíblicos, y vamos a llamarlo a ese un líder bíblico, un líder maduro, escucha a la persona, ora, habla con amor y busca la unidad. Como yo siempre digo, citando Gálatas 6:1, el problema que en la iglesia hay muchos cristianos lomo fino, pura carne, hermanos. Se disfrazan de espiritualidad. Dice la palabra de Dios, si usted es espiritual, restaura con espíritu de mansedumbre. Pero a veces peleamos, a veces vamos ahí. Y el Señor Jesús dijo de otra manera, si del árbol verde hacen leña, imagínense que será del seco. Y esto debemos tomar en cuenta. El líder bíblico escucha,
Ora, habla con amor y busca la unidad. No se va al conflicto, no echa leña al fuego. Eso lo hace una persona que actúa en la carne. Hay que analizarnos, ¿no? Esa es versión Pastor Manuel Banda. No sea un cristiano lomo fino. No sea pura carne. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestra madurez espiritual. La iglesia necesita líderes pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Qué maravillosas palabras del Señor Jesús en las bienaventuranzas. Y finalmente, recordemos que si es posible, en cuanto de vosotros dependa, dice la palabra, estad en paz con todos los hombres. Quiero invitarles a orar un momento. Yo no sé si alguien pueda estar pasando una situación conflictiva o alguien enfrentado. Y si no le han enfrentado un conflicto, pues el Señor quiere para estar preparados. Por si alguna vez enfrentemos una situación, podamos estar listos para poder actuar de manera correcta. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cuando, amado Padre, tú nos llamaste, tú nos hiciste recordar que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Padre Santo, gracias por tu palabra. Sabemos también que a lo largo de la palabra del Señor se presentan ejemplos de situaciones problemáticas, de conflictos, pero también cómo se pudieron resolver. Ayúdanos, Señor. Si estamos pasando por algún problema, algún conflicto con alguien, amado Señor, ayúdanos a actuar de manera madura, con humildad, con sencillez, con amor. Y Padre Santo, a tratar la situación problemática, no atacar a nuestros hermanos. Perdónanos si lo hemos hecho de esa manera y guíanos, Padre, para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Que estas situaciones nos enseñen a sacar lecciones positivas para nuestra vida y para tu iglesia, Señor, porque tu iglesia es tuya, tú la compraste con precio de sangre y derramaste tu preciosa sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y tú nos has dicho que debemos actuar, Señor, de la misma manera que tú nos perdonaste. Si alguien ha cometido alguna falta, tiene queja contra otro, dice tu palabra, perdónenlo, así como Cristo os perdonó a ustedes. Ayúdanos, Señor, que recordemos siempre tu palabra bendita y que tú, Señor, nos guíes para que, como hijos tuyos, podamos contribuir en el crecimiento, en el desarrollo de tu iglesia y a solucionar, Señor, los conflictos. Que no seamos el problema, sino que seamos parte de la solución, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo, por este espacio, por poder estudiar tu palabra. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, gracias por la oportunidad de poder compartir. De pronto, si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes, me gustaría escucharlo en base al tema que hemos tratado. Nuestro tema de hoy ha sido, pues, el manejo de conflictos en el liderazgo. Adelante, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta también. Eh, Adelante, Pastor por Manuel, yo agradecerle, agradecerle por la charla, agradecerle por el tema. Realmente el Señor así es de bueno, ¿no? Justo nos manda una palabra, como se dice, justo lo que necesitamos. Yo le agradezco por este tema y una vez más, mi Señor me confirma muchas veces que Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades, que Él siempre responde. amén. Y gracias, creo que la ponencia está clarísima, edifica nuestras vidas. El Señor siempre nos
convoca a aprender un poquito más de Él, ¿no? De Él, porque en esta vida vamos a tener muchas situaciones a veces difíciles, pero siempre recordar cómo era Jesucristo, lo que Él hacía, ¿no? Él siempre hacía las cosas con amor y su objetivo siempre era lograr el bienestar de las personas. Y quizás pedirle, ¿no? Que nos ayude a imitarlo, que nos ayude a amar como Él ama, a nos guíe a seguir en su obra preciosa, que no es fácil, pero con su ayuda creo que podemos avanzar de a poquitos, pero avanzar. Gracias, pastor. Amén. Gracias, hermana Muchas gracias. Rebeca, por sus palabras y nuestra gratitud a Dios, ¿no? Porque por su bendita palabra. El Señor, nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Si alguien más quiere comentar de pronto, adelante, por favor. Mi hermana, mi hermana mira, dice, bueno, que no haya cristianos lomo fino. Eso para los que no escucharon de pronto o se conectan ahora, lean Gálatas 6:1. Ah, lo anotaré. Pastor, eh, de pronto me hace gracia eso del lomo fino, ¿no? Pero cae ahí, cae, sí. Gracias, Pastor. Es una excelente, un excelente estudio, se le puede decir, y de verdad esto nos ayuda muchísimo, ¿no? A examinarnos como parte de nuestro liderazgo, que a veces, muchas veces, a veces entramos sin saber, ¿no? Y es importante las capacitaciones. Yo lo he disfrutado todas estas clases, de verdad, ha sido de mucha ayuda, de verdad. Lo necesito, ¿no? Lo necesito y bueno, y me gustaría seguir preparándome, ¿no? Amén. Me gusta esta parte, siento que me falta muchísimo y, y hay mucho que aprender de la humildad, mucho que aprender de Dios, mucho, ¿no? Para poder liderar, que eso no es fácil y a veces cuando hay conflictos y a veces que son tan pequeños y si uno no los sabe abordar, se vuelven grandes, ¿no? O Así es. cuando no aborda a tiempo también, ¿no? A veces, a ver, ya vamos a escuchar o vamos a ver qué podemos hacer y dejamos pasar y cuando de pronto los problemas se hacen grandes, ¿no? Y a veces cuando debemos evitarlos, ¿no? Evitarlos desde ya, ¿no? Y cuando uno es líder, sabe manejar esos conflictos, pues los hace, ¿no? Los hace sin pensarlo y sin darle vueltas en el asunto, ¿no? Sin darle vueltas al asunto. Es muy importante. A mí me ha ayudado muchísimo, pastor. Me ha ayudado muchísimo todas estas capacitaciones. Y bueno, espero seguir eh, buscando la manera de cómo prepararme, ¿no? Porque si bien es cierto, este pastor Manuel Banda me conoce, he estado siendo parte de ese mucho tiempo de liderazgo, he dejado, vuelvo nuevamente y a veces no es fácil, para mí personalmente no es fácil poder nuevamente acoplarse o encajar, ¿no? A mí se me está haciendo difícil a veces, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, estas capacitaciones son a pelo. A mí me ha caído a pelo. Gracias, pastor. Gracias por sus palabras. Gracias por su capacitación. Dios le siga Gracias, hermana bendiciendo. Mila. Gracias, hermana, por sus palabras también. Recuerde esto ya para usted y de repente para algunos que nos escuchan. Recuerde, la mies es mucha, los obreros son pocos.
Es decir, Dios está buscando siempre obreros para seguir trabajando. A veces pensamos, no, ya son muchos ahí. No, hermanos. Hay que creerle a la palabra, hay que creerle al Señor. Dios necesita obreros para trabajar. Muy bien, hermana Patti, adelante por favor, su comentario o si tiene alguna pregunta, adelante por favor. Buenas noches, pastor, y todos los Buenas noches. presentes, hermanos. Dios los bendiga. Eh, para mí siempre es muy edificante escuchar las charlas. El jueves pasado me la perdí y ya quise entrar porque están hablando de un tema muy importante que considero yo también prioridad para poder eh, tener un buen manejo, ¿no? Del grupo que nos da, que se nos concede. Eh, por el otro lado, también quería acotar que un ratito le hemos interrumpido al pastor Eddie eh, por motivo que, bueno, hoy se celebra sus 15 años de matrimonio y le pido que puedan disculparlo, tal vez ya no esté presente, pero estamos ahorita con él compartiendo un tiempo, ¿no? Eh, Eso es todo, Pastor Manuel, muy agradecida con su prédica y ansiosa también para el próximo jueves para seguir aprendiendo más aún, capacitarnos más en la palabra de Dios. Bien. Bien, yo concluyo diciendo esto entonces, amados hermanos. Miren, el modelo supremo para nuestra vida siempre será el Señor Jesucristo. Él nos enseñó cómo actuar y la manera práctica que él hizo es amar. Quiero citar, ¿no? Cuando Pedro le falló y cuando el Señor resucitó, él fue a buscarlo. Alguien podría decir, pero era Pedro el que lo debía buscar, pero no, el Señor dio el primer paso. Ese es otro principio. Estemos siempre dispuestos a dar el primer paso. El Señor se fue a buscarlo, no para increparlo, no para decirle, Pedro, ¿por qué me negaste? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, dijo Pedro. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas, por 3 veces. Así que, amados hermanos, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios eterno, un Dios grande, que nos ama y que el principio fundamental en el Nuevo Testamento es el amor, el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, hay que recordar, como seres humanos, los problemas, como mencioné, se pueden dar por la comunicación, porque no entendimos bien, que de repente hay una herida en nuestro corazón y como dicen, ya tenemos ahí la espina y alguien vino, lo chocó la espina y eso ya hizo que la situación se vuelva conflictiva, de pronto por una decisión en el ministerio, de pronto, amados hermanos, por la forma como abordamos algo. Pero recuerden que Cristo nos dejó el mandamiento del amor y no tenemos otro camino que perdonar y amar. Ese es el camino que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno de nosotros. Y creo que aprovechando este espacio, quisiera que nos unamos a orar. El pastor Elí con su esposa han estado cumpliendo aniversario de bodas. Entonces, ¿qué tal si oramos también juntos por su matrimonio, por su familia y que Dios los siga usando también como un canal de bendición? Les invito a orar y de esa manera concluimos este espacio, amados hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas con mucha claridad, con mucho amor, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por tus hijos que están aquí conectados a través de esta plataforma, los que están conectados en Facebook, en YouTube, Señor. Bendícelos.
guíalos siempre, para que cada día podamos ser instrumentos en tus manos. De manera muy especial queremos orar por tu siervo, Señor el pastor Elí, por la pastora Marbelí, su esposa. Hoy han estado celebrando, amado Dios, un aniversario más de bodas. Oramos, Padre, por su matrimonio, que tú los bendigas, que tú los llenes con tu paz, con tu gracia, con tu amor, con tu presencia. Oramos, Señor, por sus hijos, Señor. Amado Dios, que tú bendigas la vida de Gadiel, de su hijita, Padre Santo, de Yesia. Padre, sé tu propicio en ellos, que ellos crezcan amándote a ti, amando tu palabra, Señor, y que, Padre, cuando ellos puedan más adelante ser, haber alcanzado la madurez, puedan haberte conocido y puedan, Señor, también ser instrumentos en tus manos. Bendice a tu siervo el pastor Elí, y dale mucha sabiduría para guiar tu iglesia, la que tú le has encargado. Es tuya, Señor. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Bendice cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Es nuestra oración en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, eso ha sido todo Amén. por hoy. Amén. Muchas bendiciones. Terminamos de esta manera y nos despedimos de este tiempo. Bendiciones y fuertes abrazos. Bendiciones, Bendiciones, pastor, bendiciones. bendiciones, feliz aniversario, Bendiciones, hermana. bendiciones. Y feliz aniversario al pastor Eli.